Oftalmología de excelencia. Clínica Sancho. Profesionales con experiencia. Clínica Sancho. La mejor tecnología. Clínica Sancho. Tus ojos en las mejores manos. Agenda tu cita en www.clinicasancho.com o comunícate al 099 10 55 22 0. Clínica Sancho, tus ojos en las mejores Fin manos. de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso y ahí queremos saludar al señor doctor Ángel Torres y al señor doctor Rafael Ollarte. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto saludarles a inicio de semana y a casi a mediados del mes de diciembre. Primero, sí nos gustaría tener una versión, doctor Ángel Torres, esta discusión. Primero, el vaivén de todo, las resoluciones del contencioso electoral. Y le quiero decir, porque lo he dicho públicamente y creo que hay que hacerlo así, aspirábamos a un contencioso electoral distinto y lo que terminamos entendiendo es que ojalá desaparezca, al igual que el Consejo de Participación Ciudadana, el contencioso electoral también. Doctor Torres, bienvenido, buenos días. El micrófono, doctor Torres. Perdón, gracias. Claro, gracias, Ángel. Gracias a la invitación, estimado Francisco. Saludos también al profesor Rafael Ollarte. Espero que después de una conversación objetiva sostengas la tesis que has señalado. Pues la cuestión es esta. El Consejo Nacional Electoral expidió la resolución con la que extinguió a varias organizaciones políticas, incluida Justicia Social, en la que inobservó la garantía del debido proceso en cuanto al derecho a la defensa y en consecuencia afectó también a la seguridad jurídica. Es por esta razón que, como conocen ustedes y el profesor Ollarte perfectamente bien, que de acuerdo con el artículo 76, numeral 7, letra L de la Constitución, al haber adolecido de carencia de motivación, fue declarada nula. En consecuencia, el 30 de octubre se dictaron medidas de reparación integral. ¿Por qué razones, estimados amigos y quienes nos escuchan? Primero, porque Justicia Social no tuvo el mismo tiempo que las otras organizaciones políticas para realizar el proceso de democracia interna. Esto es porque por la resolución del Consejo Nacional Electoral con medidas cautelares que también fueron dejadas sin efecto por parte del Tribunal Contencioso Electoral, aquellas se mantuvieron hasta el día 18 de agosto. Es decir, en el periodo del 9 al 23 de agosto fijado para el proceso de democracia interna, Justicia Social tuvo desde el 19 hasta el 23, esto es 5 días. Segundo, la resolución del Consejo Nacional Electoral que extinguió a Justicia Social se mantuvo vigente por efectos del artículo 269 del Código de la Democracia, porque en cuyos casos no tienen efectos suspensivos el recurso subjetivo contencioso electoral. En otras palabras, desde el 18 de septiembre hasta el 7 de octubre, periodo fijado para el procedimiento de inscripción de candidaturas, Justicia Social no existía. Jurídicamente había perdido su personalidad jurídica y en consecuencia el Consejo Nacional Electoral no podía, no debió ni siquiera recibir documentos para iniciar el proceso de inscripción de candidaturas. Es por esta razón que, de acuerdo con el artículo 70 del Código de la Democracia, el Tribunal Contencioso Electoral ordenó al Consejo Nacional Electoral para que, en virtud de medidas de reparación integral, les confiera un plazo razonable para que cumplan con los procesos administrativos previos a la calificación de candidaturas. Doctor Consecuentemente, Torres, lo que el tribunal ha hecho es, mi estimado Francisco, aplicar lo que dice la Constitución
lo que dicen las leyes de tal manera que al margen de cualquier valoración política o de carácter moral, porque ese es nuestro deber. Doctor Torres, pero hay una pregunta. ¿Ustedes valoraron lo que la Contraloría le pidió al Consejo, incluso llegando casi a la destitución de los miembros del Consejo Nacional Electoral, que no daban por terminada la existencia jurídica, entre ellos de justicia social? O sea, no se toma en cuenta eso, y a veces como que este famoso principio de la participación es laxo para unos, rígido para otros, y permite, y un juez deberá tomar en consideración, y eso le pregunto, todos estos niveles de consecuencias que van a ser sus actuaciones, doctor Torres. Mi estimado Francisco, sin lugar a duda, pero no se puede aplicar de manera parcial los textos constitucionales y legales. El artículo 76, que establece el derecho al debido proceso como garantía, además, es aplicable a todos los casos. Lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral no observó las garantías del debido proceso, lo cual obligó al Tribunal Contencioso Electoral a declarar la nulidad de su resolución. Yo en lo personal, y eso lo podemos discutir académicamente, creo que la Contraloría General del Estado sí tiene competencia para revisar las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, como es obvio, y el Código Orgánico Administrativo prevé los mecanismos para la revisión de los actos administrativos de las instituciones públicas, y allí hay dos figuras, una es la lesividad y otro es el caso de la revisión cuando adolecen de nulidad absoluta. Pero para eso, como cualquier ciudadano, cualquier persona, cualquier institución, como en este caso una organización política, tiene el derecho a ser juzgada observando las garantías del debido proceso, y eso no ocurrió por parte de la actuación del Consejo Nacional Electoral. Perdóneme decirlo, el tribunal ha declarado la nulidad de una gran cantidad de resoluciones del Consejo Nacional Electoral porque muy a carecen de motivación. Y para eso están los jueces, claro. Frente a eso, los jueces no tenemos otra opción que observar y aplicar lo que está dispuesto en la Constitución y en la ley. Al saludar nuevamente al señor doctor y profesor Rafael Ollarte, le diría, esta explicación dada por el doctor Torres, y yo le decía, claro, uno aspira a lo mejor a que la justicia se vuelva casi personalizada si es que observa con esperanza el nombramiento de determinados jueces. Pero al ver este vaivén, al no tener en consideración lo que yo le decía al doctor Torres, si bien el artículo 76 dice el debido proceso, el de la Constitución, uno dice, ¿cómo le pedimos que el debido proceso haga si la institución que debería pedir el debido proceso, no el candidato, estaba fuera, como el doctor Torres mismo ha dicho, no existía en ese momento por las propias decisiones del Consejo? Y entonces esto se vuelve retroactivo. Pero también puede haber un riesgo, doctor Ollarte, de que alguien haga estos mismos trámites para no permitir la participación. Bienvenido, buenos días. Buenos días, don Francisco. Un placer estar con usted, con don Ángel Torres y con todos los amigos de Radio Democracia. Bueno, yo le voy a expropiar a usted una frase que ha indicado de que esto es un relajo bien organizado. En esto nos hemos convertido en este proceso electoral. Difícilmente vamos a encontrar en la historia electoral ecuatoriana un caso tan extremo en el que, estando hoy a 14 de diciembre y siendo las elecciones del 7 de febrero, aún no tengamos papeleta electoral. Se entiende que la campaña electoral debe durar 45 días. Difícilmente vamos a tener entonces una papeleta electoral para realizar esta campaña dentro de los escasos términos establecidos en la Constitución y en la ley ecuatoriana, porque ya es bastante corta la campaña como para hacerla más corta. Y cierto es que nosotros hemos comenzado este relajo con este que usted llama vaivén entre el Tribunal Electoral y el Consejo Electoral. Un Consejo Electoral que en algunas cosas ha sido muy flexible, por ejemplo,
con los temas de la famosa democracia interna. Yo no sé por qué en Ecuador tenemos leyes que en apariencia son tan rígidas, si finalmente no las vamos a aplicar lisa y llanamente porque nos basta con decir que hay un principio de participación democrática y por lo tanto los candidatos pueden hacer en mucho lo que se les ha antojado. Es decir, a ver, un candidato o un movimiento político o partido político en este caso, que que nomina a candidato presidencial y vicepresidencial en unos procedimientos de democracia interna, pero resulta que la candidata vicepresidencial lanza un tuit y no les gusta el tuit a los señores del partido movimiento político y la reemplazan por otra sin democracia interna y ahí no pasa absolutamente nada. Otro que no acepta la candidatura de modo presencial, como ordena el reglamento de democracia interna de organizaciones políticas, por ahí, o el presidente del Tribunal Contencioso Electoral que se aloca y que dice que puede declarar él inaplicable los preceptos que él estima que son contrarios a la Constitución. Afortunadamente eso quedó sin efecto porque era violatorio directamente de decisiones de la Corte Constitucional que impiden esta clase de actuaciones por parte de los tribunales. Decisiones del Contralor General del Estado ordenando a través de sus recomendaciones, las recomendaciones de la Contraloría son obligatorias, hay que acatarlas independientemente de que nos gusten o nos desagraden. Si no nos gustan las decisiones del Contralor, hay una vía de impugnación que es en sede contencioso administrativa, no son actos de naturaleza electoral, cual cancela ordena que se cancelen 4, creo, partidos y movimientos políticos, entre otros justicia social, los recreamos y resulta que estamos en un relajo interminable y bueno, a esto hemos llegado. Entonces, ciertamente parecía, y yo creo, por lo menos en términos, entre comillas, académicos, porque parece que a los académicos nos corre agua bendita por las venas, lo cual no es así. En términos, me gustan a mí los sistemas en los cuales usted divide la función administrativa electoral de la función jurisdiccional electoral, pero parece que hemos complicado mucho el sistema. No digo que antes no han habido problemas, pero yo recuerdo cuando había el Tribunal Supremo Electoral y sus decisiones eran recurribles a través de la queja ante el Tribunal Constitucional, las cosas se resolvían bastante rápido y de un modo muy eficiente. Ahora estamos viendo este va y viene. Hay algunas decisiones que toma el Tribunal Constitucional, en el caso de Álvaro Noboa, decisiones que toma el Tribunal Contencioso Electoral y que no son claras y que uno dice, a ver, pero ¿está permitiendo o no la candidatura de Álvaro Noboa? Y resulta que le permiten al Consejo Electoral saltarse las decisiones del Tribunal Contencioso que no son claras. Y bueno, hasta ahora, porque a ver, la decisión esta de que Justicia Social haga las famosas primarias no es de antes de ayer, pero todavía no se realizan. Entonces, ¿cuándo vamos a realizar esas famosas primarias de Justicia Social? ¿Es cierto eso en que en realidad no se habían cumplido los plazos para las primarias o sí cumplieron los plazos para las primarias? Son cosas que nos dejan muchas dudas respecto a un tema que no sabemos cuándo va a acabar, cuándo vamos a tener papeleta electoral. Recordemos que estos partidos y movimientos políticos utilizan, en el caso de los partidos políticos, el fondo partidario, en el caso de los movimientos políticos, el fondo de promoción electoral, que son fondos públicos. Y bueno, entonces estamos en una cosa bastante graciosa el día de hoy. No sé si nos causará chiste esto el día 7 de febrero, en que no sepamos por qué mismo se puede o no votar, más aún cuando recordemos que la elección parlamentaria es de lista cerrada, cosa que nadie se acuerda. Entonces aquí no se trata de que uno le quiere lanzar palos al aire al Tribunal Contencioso Electoral, pero en el caso del Consejo Electoral la cosa ya es excesiva. Podrán elaborar debates, ahora sí, no será como la elección que tuvimos de Consejo de Participación Ciudadana, un desastre a toda regla. Esas son las cosas que desde afuera se ven. Bueno, doctor Torres, los jueces deben ayudarnos para aclarar, no para conflictuar. O sea, son las personas las que la sociedad recurre para resolver los conflictos, no para agrandarlos o para resolver que alguien haga publicidad y campaña desde antes de esta resolución. Y lo que ha dicho el doctor Ollarte es cierto, no hay una claridad. No, ustedes nos sentencian diciendo participa, porque democracia interna de un señor que está alquilando un partido, permítame decirlo así, porque él no ha sido militante, su partido salió del juego político, y entonces esas consideraciones
que gente como usted que ha hecho política, doctor Torres, que ha sido militante, no tomar en consideración lo menos que nos puede llamar es la atención, doctor Torres? Los jueces somos independientes y debemos actuar de ese modo al margen de consideraciones de orden político, ideológico, de cualquier naturaleza. Quisiera recordarles que el Tribunal Contencioso Electoral resolvió el caso del Movimiento Justicia Social el día 30 de octubre, sin que en ese momento se hubiera conocido quiénes pudieran ser los potenciales candidatos del Movimiento Justicia Social. Y aún si hubiésemos conocido, pues nosotros no podemos ni debemos decidir en función de personas o de determinados intereses. El Consejo Nacional Electoral el día 5 de noviembre, dentro del plazo dispuesto por el tribunal, dicta la resolución administrativa para viabilizar la sentencia dictada por nosotros. Luego de lo cual, el país conoce la intención del señor Noboa de postular para la presidencia de la República e inmediatamente el Consejo Nacional Electoral revoca o reconsidera la resolución del día 5 de noviembre. Por manera que yo entiendo, estoy de acuerdo con las preocupaciones, yo también estoy preocupado, como es obvio, pero no está en la cancha del tribunal. Insisto, el tribunal tomó una decisión sobre esta organización política el 30 de octubre, que ciertamente ya era tarde. Es más, en esa misma sentencia, como otra de las medidas de reparación integral, dispusimos que el Consejo Nacional Electoral, en uso de su facultad reglamentaria, prescriba que no se pueda realizar procesos de extinción de organizaciones políticas, sino hasta 90 días anteriores a la convocatoria de elecciones, igual que ocurre con el plazo fijado en la ley para efectos de la inscripción de nuevas organizaciones políticas. Pero eso políticas. será para el futuro, doctor Torres. Sin duda. Sí, entonces, ¿cómo plantearle, por ejemplo, en una vía este rato? Propongan, hagan un proceso, como ellos ya no hicieron, háganlo ahora por encima de los otros. Y entonces también otros podrían pedir lo mismo, doctor Torres. No, disculpa, Francisco, no, eso no es así. Esa es una afirmación equivocada. ¿Por qué razón? Repito, la cuestión es que dentro de los 15 días, del 9 de agosto al 23 de agosto, que fue fijado para la democracia interna, esta organización política solo contó con 5 y no con los 15 días que los demás sí contaron. Yo creo que eso hay que tenerlo presente. Eso, además de las condiciones de incerteza que las 4 organizaciones políticas ciertamente tuvieron. Por manera que no es que estamos aquí reviviendo, se trata de los hechos fácticos que en efecto ocurrieron. Es por esa razón que no podemos, y eso el profesor Ollarte sabe, el artículo 63, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, si bien aplicable a la Corte Interamericana, también es aplicable para todos los jueces de los estados que se han adherido a la convención. Una vez que se ha verificado la afectación a un derecho, el juez tiene la obligación, tiene el deber de adoptar las medidas que permitan reparar esas afectaciones. Y tengamos presente el artículo 426 de la Constitución. Los jueces y los administradores públicos tenemos el deber de aplicar los principios, las reglas convencionales y constitucionales, aunque las partes no las invoquen. Además, la Constitución nos manda a que en el caso de que existiera duda, obviamente, se decida en el sentido que más favorezca la efectiva realización de los derechos. Eso está en la Constitución, no nos estamos inventando nosotros. Claro, y entonces ahí, señor doctor Ollarte, la afectación de un derecho, que en el debate se dice, oigan, pero ¿qué derecho si tiene una resolución de la Contraloría que la aplica? No hay afectación de derechos, hay la aplicación de una resolución de la Contraloría. Y entonces, si es que mal se entendió eso, claro, el proceso va a cambiar. Y esto es un cuento de nunca acabar, doctor Ollarte, que el propio doctor Torres nos dice. Yo también estoy preocupado. Y alguien nos podría decir, pero entonces hagan algo, doctor Ollarte. A ver, respecto de la posibilidad de auditoría, de control gubernamental, auditorías y exámenes especiales,
La Contraloría no tiene ninguna restricción, todo lo contrario, respecto de qué órganos pueden ser fiscalizados por la Contraloría. La Contraloría básicamente fiscaliza el uso de recursos estatales, pero también la legalidad de los órganos del poder público conforme el artículo 38 de la ley de la Contraloría. Si los actos del poder público se presumen legítimos, es el 38 de la ley de la Contraloría, salvo que Contraloría determine lo contrario. Y claro, en esta materia, ¿qué hace Contraloría? Realiza un examen especial respecto de la aprobación de determinados movimientos y partidos políticos, que tienen que cumplir ciertos requisitos, porque recordemos que a partir de la Constitución 2008, nosotros retomamos una institución muy vieja que es el monopolio partidista, en este caso también de movimientos, para presentar candidaturas, es decir, los candidatos independientes ya no pueden formar listas de independientes como ocurría hasta la Constitución de 1998. Entonces ahora hay que tener partido o movimiento político conforme el artículo 112 de la Constitución. Ahora, si tu partido o movimiento político ha sido creado con firmas falsas, fraudulentas, inconsistentes, y el Consejo Electoral deja pasar aquello, está también en juego no solo la legalidad, sino también el uso de recursos estatales. Ahora, tienes esa decisión, y esa decisión no nos gusta porque empezamos a hablar de participación ciudadana y democrática. La participación democrática tiene reglas, es decir, no es que yo me creo un partido o movimiento político saltándome las reglas y luego me lo recuperan tardíamente hablando de participación democrática, participación electoral, etcétera, etcétera. Y como bien sabemos, tenemos una gran cantidad de partidos y movimientos políticos que, aprovechando ese monopolio partidista, es decir, insisto, que solo los partidos y movimientos políticos pueden presentar candidaturas, que se han vuelto en partidos y movimientos de alquiler. Es decir, como yo ya no tengo mi partido o movimiento ecuatoriano adelante o lo que sea, entonces me alquilo otro partido político. El caso de Álvaro Noboa no es el único caso. Hay un al que ya le acaban de retirar el respaldo. Efectivamente, sí. Es escandaloso. Entonces, tenemos una constitución que te habla 10.000, no tengo una buena palabra para eso, 10.000 cosas. Yo tengo una, pero no hay cómo decir. Se va a arreglar el sistema democrático. Entonces, 108, tenemos que tener primarias o procesos de democracia interna. Un dedazo formalizado, nada más, no pasa de ser eso, el artículo 108 de la Constitución. Y tenemos reglamentos súper exigentes, y tenemos leyes súper exigentes. Que si su candidatura no proviene de democracia interna, rechazo eliminar sin posibilidad de subsanación. Artículos 104 y 105, número 3, porque solamente es subsanable, porque además en eso nosotros también somos harto permisivos en Ecuador. Si un candidato no cumple requisitos, reemplácele en 48 horas sin democracia interna. Hasta ahí ya me voy volando el artículo 108, pero no importa. No cumplió democracia interna porque no la acepta presencialmente. Ni siquiera nos dicen si la aceptación presencial de la candidatura es o no un requisito de democracia interna. Ni siquiera eso hemos terminado de dilucidar. Pero con la tal participación democrática, saltémonos todas las reglas nomás. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Candidatos que se proponen de cualquier modo, con partidos y movimientos de alquiler. Un movimiento que pone un candidato presidencial que te hace cuestiones raras con su hoja de vida, que hace copy and paste del programa. Ahora, si incluso el Consejo Electoral, al que hay que decirle las cosas por su nombre, ¿revisa acaso el Consejo Electoral las propuestas de campaña, los programas de partidos y movimientos, los planes de gobierno, los revisa? Porque si usted se pone a hacer eso va a encontrar 15.000, pues, sacados no de Wikipedia, sino de otros partidos y movimientos del mundo, con un mal traductor y que a veces te salen hasta con el nombre del partido que originalmente tenía esos famosos planes. Entonces, somos muy laxos en ciertas cosas y por eso estamos hoy día en este semejante relajo. Yo quisiera, doctor Torres, porque no estaría, digamos, no sería correcto no
preguntarle a usted y también al doctor Ollarte sobre este diálogo de una entrevista que usted tuvo en donde dice: se me acusaba a mí de recibir plata del señor doctor Álvaro Noboa. Y yo acudí y me dijeron que sí, se han reunido en Guayaquil unos dirigentes para, ¿qué será? Para resolver lo que va a ser una candidatura o no del señor Lasso, del señor Noboa, que afecta al señor Lasso, que desafecta al candidato de Correa, que ayuda al señor Pérez, no, que todos pierden. Y entonces, claro, nada menos que le mencionan en una cosa que regada como está la corrupción, nadie dice, pues esto es inverosímil, y nada menos que Ángel Torres metido en el baile, y hay alguien que pide que la fiscalía le pregunte a usted, y le voy a pedir entonces al doctor Ollarte, luego de escucharlo a usted, que nos diga qué otras consecuencias podrían tener, y usted mismo como juez, ¿qué piensa que puede pasar, doctor Torres? Estimado Francisco, las personas que me conocen saben que soy un hombre decente, saben que soy un hombre honesto, pero en este país no es que todo el mundo nos conoce. Lamentablemente llegó a mis oídos por versión de un servidor del Consejo Nacional Electoral que en esta reunión alguien osó decir... La reunión sí hubo, de lo que le comentaron. Perdón la interrupción. Pues eso seguramente será objeto de investigación, y si la fiscalía me llama, pues yo daré los nombres y los datos de cómo llegué a conocer sobre este tema. No voy a hacerlo en los medios para evitar que de pronto asuman que estoy intentando perjudicar a unos o favorecer a otros. Lo que yo sí he salido y saldré es a defender mi honor, a defender mi dignidad. Ya en agosto alguien osó decir algo parecido. Yo acudí en esa virtud a la UAFE a pedir que investiguen mis cuentas, acudí a la Contraloría a pedir que revisen mi patrimonio, y por si acaso a alguien se le ocurra pensar que no tengo plata en cuentas ni en bienes y que tengo guardado en alguna parte, le pedí a la Fiscal General del Estado que autorice someterme voluntariamente a pruebas del polígrafo, porque lamentablemente en este país nosotros tenemos que demostrar que somos honestos, y precisamente por lo que ha señalado Francisco, en este ambiente de que la gente cree que todo el mundo es corrupto, pero eso no es así de ninguna manera. Yo no puedo permitir, no voy a permitir jamás que se mancille mi honra, mi dignidad en modo alguno. Me pueden cuestionar en cuanto a mis criterios, a mis puntos de vista, a mis opiniones jurídicas, a mi concepción sobre el derecho, pero desde el punto de vista moral yo haré lo que sea necesario para defender mi honor, mi dignidad, y creo que todo el mundo estará de acuerdo que eso es lo que ojalá todos deberíamos hacerlo, para evitar que se siga especulando frente a cualquier ciudadano y dañando el honor de la persona, de la familia, que afecta al mismo tiempo también a las instituciones. Doctor Torres, sin intentar... Tanto el momento que la Fiscal General del Estado, si es que me llega a llamar, yo daré los datos sobre la información que de manera personal me dijo una persona, y de aquellos aspectos que también conozco que se han dado. Doctor Torres, sin pedirle, pero no quiero que prevarique, ni usted es un juez y sabe, además catedrático, ¿usted cree que este hecho sí puede causar más problemas y por lo tanto alargar más? Y ahí va otra cosa que no solo va con este hecho. La resolución, la decisión, la sentencia del contencioso electoral no podía ser más clara. Hagan esto o dejen de hacer esto. No reinterpreten, vean ustedes, doctor Torres. A ver, el doctor Rafael sabe que en los jueces tenemos que resolver de acuerdo con las piezas procesales, ¿no es cierto? El tribunal no tiene la información administrativa precisa de lo que ocurre en cada caso. Por eso es que en la sentencia del 30 de octubre se dispuso en términos generales, porque el Consejo Nacional Electoral es el que tiene la información y que puede adecuar a esa información la resolución que corresponda. Luego, el juez de primera instancia, el doctor Arturo Cabrera, solicita información detallada, y ahí conocemos con mayor pormenor sobre lo ocurrido, y en la resolución del 8 de diciembre, pues se hacen
dentro de lo dispuesto en la sentencia del 30 de octubre se hacen mayores precisiones, pero no nos pidan, nosotros no podemos, no estamos en capacidad de decir que inscriban o no al señor Noboa como candidato presidencial. Esa no es nuestra tarea. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos respecto de la información ingresada o no. Lo que he señalado claramente es que el movimiento Justicia Social, al no haber existido jurídicamente durante el periodo de tiempo fijado en el calendario electoral para la inscripción de candidaturas, no debieron haber inscrito y menos calificado a ninguna candidatura. Ya. A ninguna. Entonces queda ahí en suspenso. Esa sería la sentencia. Exacto, el La Consejo lo que sentencia tiene sería, que entonces, no tiene posibilidades, no existía, no solo que no debieron, no puede participar nomás, pues, doctor Torres. No, Francisco, porque eso implicaría evidentemente conculcar allí sí su derecho. Por eso es que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, corresponde aplicar como medidas de reparación integral que se le permita hacerlo, porque de otro modo, pues muy sencillo, nos someteríamos a una sanción de organismos internacionales que nos incluiría también a los decidores de algo que resulta ser contrario al ordenamiento jurídico. Doctor Ollarte, estas acusaciones de estos ve y yo te dije y cuéntale, para ver, a lo mejor algunos se presionan y se resuelve, y el país presionando, hay que decir, presionando porque resuelvan. ¿Qué hacemos? No solo con esta acusación y a la que ha enfrentado el señor doctor Torres, sino que qué consecuencias puede tener. La Fiscalía podrá actuar, es mejor que no entre todavía y avance el proceso. ¿Qué hacemos, doctor Ollarte? A ver, respecto de lo último, usted sabe que en Ecuador, como somos graciosos, tenemos un sistema en virtud del cual, si bien la Constitución no otorga ninguna inmunidad o inviolabilidad a los miembros del Consejo Electoral y del Tribunal Electoral, sí lo hacen los artículos 17 y 19 de la ley electoral. Entonces, no podemos procesar realmente a los miembros ni del Tribunal Electoral ni del Consejo Electoral, salvo, en principio, que sean los propios miembros del Consejo Electoral o del Tribunal Electoral los que autoricen el procesamiento de su par. Entonces, es una disposición harto cómica, ¿no? Es decir, son 5 miembros de cada ente y resulta que si quiero procesarles necesito tener la autorización del propio órgano. Bueno, mejor no mayores comentarios respecto de las reglas inmunitarias ecuatorianas tan simpáticas. Solo recuerdo que en el Perú al fin, siguiendo el ejemplo de otras naciones, están eliminando la inmunidad parlamentaria, cosa que aquí también en Ecuador deberíamos eliminar. Toda esta clase de inmunidades, protecciones y cosas que tenemos, especialmente estas que son rarísimas. Bueno, yo sí debo insistir en que esto ha comenzado por simplemente desoír una recomendación obligatoria del Contralor General del Estado. Yo insisto, nos puede parecer buena o mala la recomendación del Contralor General del Estado. Hemos dicho de todo en el Consejo Electoral y en el Tribunal Electoral para no cumplir las decisiones del Contralor. Un Consejo Electoral que en lugar de desaparecer de una buena vez a esos partidos y movimientos políticos creados irregularmente, porque esa no nos vamos a sacar de encima, pues, con firmas falsas, con firmas fraudulentas, con firmas inconsistentes, etcétera, etcétera. Esos son los partidos y movimientos que hoy día perviven y que están sirviendo de alquiler. Y yo no le voy a expresar por qué candidato voy a votar, porque, ojo, no se trata de eso, pues. No se trata de eso. Ya, uno dice, aquí está primero la Constitución y la ley y luego las preferencias políticas. En eso le doy toda la razón a don Ángel. Pero también hay que aplicar la ley con rigor, pues, porque esto parece que a mis amigos todo y a mis enemigos la ley. Entonces, parece que en algunos casos no somos rigurosos, por ejemplo, en los temas de democracia interna y en los temas de conformación de partidos y movimientos políticos, en otros casos sí lo somos. Y debo decir, la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y los, entre comillas, autos de ejecución, pucha que cuestan leerlos, o sea, en realidad son bastante complicados. Uno trata de ver qué mismo quiere decir a veces el Tribunal Contencioso Electoral y no logra dilucidar. Entonces, claro, decirnos abiertamente que no teníamos toda la información, ¿cómo resuelvo así? Yo puedo pedir información para resolver, pero he resuelto a base de alguna apariencia procesal y luego me encuentro con otra cosa. Es decir, entendamos que esta cuestión
ya tiene 45 días. El tema de Álvaro Noboa, todavía no sabemos si el señor va a iniciar o no unas primarias, porque de hecho podemos encontrar otra información en la cual podríamos determinar que la tal justicia social sí cumplió los plazos pues para democracia interna, y lo que estaríamos haciendo es una ampliación. No sabemos que tenemos que iniciar todo de nuevo, son solo los que ya estaban. Entonces, esto te genera 10.000 dudas y genera este peloteo interminable entre el Consejo Electoral, que no se reúne, pero eso es otra cosa, pero de este calibre. No se reúne lisa y llanamente el Consejo Electoral y seguimos pasando los días y las lunas, pues. Entonces, ¿cuándo vamos a resolver esto? El 6 de febrero. ¿Cuándo vamos a terminar de dilucidar? Y eso que ahora, porque mire, con la ley electoral codificada del 2000, había fechas para todo. ¿Cuándo tenía usted que declarar esto? ¿Cuándo tenían que ver las elecciones? ¿Cuándo tenía que hacerse esto? Ahora es bastante abierto, pero oiga, ¿tendremos elecciones para posesionar al Parlamento el 14 de mayo o al presidente el 24? Esperemos que sí, que se resuelvan. Sí, Francisco, dos puntualizaciones, por favor. Sí, claro. La primera, por favor, lo que ha señalado el profesor Ollarte respecto de la inmunidad, yo la comparto plenamente, solo puntualizo algo. Sin embargo, la posibilidad de una infracción electoral por incumplimiento de las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral no otorgan ningún tipo de inmunidad en momento alguno, así es que eso está latente. Primera puntualización. Segundo, respecto de las piezas procesales, lo que he señalado es, nosotros decidimos en función de la controversia, que sí está con los documentos necesarios y suficientes, y por eso decidimos, pero sobre los hechos motivo del recurso subjetivo contencioso electoral. Respecto de no precisar las medidas de reparación integral, eso es otra cosa, porque ahí sí no tenemos la información adecuada, eso lo tiene el órgano administrativo electoral, por manera que yo quiero precisar nada más en ese sentido esta parte para que no quede eventualmente sonando que hemos resuelto sin tener la información suficiente. No, necesitamos y tenemos la información adecuada, necesaria y suficiente, pero el tema de el proceso electoral como tal no fue motivo del recurso subjetivo contencioso electoral. Doctor Ollarte, muchísimas gracias por compartir. Doctor Torres, gracias por... usted decía en un momento, los jueces no debemos hablar, pero en momentos como este no solo que deben, tienen que hablar, y ojalá por las sentencias definitivas. Profesor Ollarte, doctor Torres, doctor Ollarte, muchas gracias. Que tenemos que tener cuidado. Claro. Primera cosa, si se procede a las primarias de justicia social con todo el tiempo que se toman las primarias, luego sin duda habrán impugnaciones. Por eso esta cosa no va a acabar nunca. A ver, las cosas que comienzan mal, terminan mal. El tema de justicia social en el Consejo y en el Tribunal Electoral comenzó mal, va a terminar mal. Y yo estoy totalmente de acuerdo que la inmunidad es solo penal. Por eso es que yo creo que incluso el Contralor los pudo haber destituido por incumplimiento de sus recomendaciones. Y ahí está la cosa. Vamos a ver el desarrollo. Doctor Ángel Torres, doctor Rafael Ollarte, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto para hacer un seguimiento, ¿no? Buenos días a ustedes. Gracias a ti, Francisco, por la invitación. Gracias, doctor Ollarte, por compartir este diálogo. Siempre un placer. Han estado con nosotros el doctor Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral, y el profesor y catedrático constitucionalista doctor Rafael Ollarte. Enseguida volvemos para conversar con el doctor Walter Spurrier y César Ulloa. Estamos ya con los dos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. 8:38. Estamos de regreso y queremos saludar al señor doctor